grabar. Entonces comenzamos con esta primera parte. Básicamente, la termodinámica lo que estudia es todo lo que es la dinámica que hay entre las diferentes formas de energía, básicamente entre calor y trabajo y también la masa, ¿verdad? Y todas las propiedades de las sustancias. Al hablar de propiedades de las sustancias, pues tiene que haber una masa de una sustancia ahí en el sistema que vamos a estudiar. Entonces, la termodinámica se basó básicamente en todo lo que fue observación experimental. Si uno tiene la curiosidad de estudiar los nombres de los científicos que declararon todo lo que son las bases de la termodinámica y los principios de la termodinámica, se da cuenta que ellos fue observando diferentes cosas que se fueron dando cuenta que habían ciertas cosas que siempre se cumplían y de ahí que la termodinámica sí está basada completamente en lo que es observación experimental. Entonces hay 3 leyes y la ley 0. Un sistema termodinámico, por lo tanto, siempre es una cantidad de materia que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un sistema, la botellita de agua mía tiene unos límites, ¿verdad? Que en este caso son las paredes de la botella, y adentro pues tenemos el sistema que es la sustancia que está ahí adentro, la cantidad de agua que hay ahí. Eso es mi sistema. Y el recipiente son los límites y todo lo que está afuera son los alrededores. Entonces, ustedes ven que eso es un concepto muy intuitivo. O sea, todo el mundo conoce, sabe que adentro de los equipos pueden llegar a ser, por ejemplo, tanques como este es un tanquecito pequeño, un recipiente pequeño, entonces él tiene paredes, son los límites, y lo que hay adentro es mi sistema. Entonces fíjense que al ser lo que está adentro, no importa qué material tenga, qué material esté hecho el sistema o el equipo, sino que lo que vamos a estudiar en termodinámica es lo que está adentro, la sustancia, ¿verdad? Entonces, siempre el sistema termodinámico es una cantidad de materia, de masa fija, en el que vamos a enfocar la atención. A veces esa masa está quieta, a veces no está quieta, ¿verdad? Entonces, a veces es constante, a veces no es constante esa cantidad de material que hay adentro. Ahí ahorita vamos a verlo. Entonces, lo primero de esta jerga termodinámica que aprenden es lo que es un sistema. ¿Ok? Entonces, el sistema es la cantidad de masa que haya ahí adentro de un equipo que la vamos a estudiar. Vamos a enfocarle nuestra atención a esta agua que está aquí adentro, por ejemplo, o lo que haya adentro del equipo. Y los límites son la frontera entre nuestro sistema y todos los alrededores. Entonces, la frontera puede ser fija, puede ser movible, puede ser real o puede ser imaginaria. En este caso es fija, pero a veces cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de émbolo, como por ejemplo, que podría ser, imaginen una jeringa, la que tiene un émbolo que uno puede mover hacia adentro o hacia afuera de lo que es ese cilindro, y pues puede tener entrada o salida de material, puede tener una cantidad fija de material. Entonces, eso puede ser un límite que es movible. Entonces, si uno mueve el émbolo hacia abajo, el volumen cambia. Si lo mueve hacia arriba o hacia la derecha, el volumen aumenta. Entonces, el límite puede ser fijo, puede ser movible, puede ser real o puede ser imaginario. Por ejemplo,
cuando hablamos de la atmósfera de la Tierra, prácticamente casi que es un límite muy imaginario, porque no podemos decir exactamente la atmósfera termina a tantos kilómetros. Es tal, sin embargo, pues en las fotos que se han tomado del planeta, pues se ve que si tenemos pues la curvita de la Tierra, la atmósfera es bien pequeñita comparada con lo que es el diámetro de la Tierra. O sea que es algo que es bastante pequeño, bastante frágil, ¿no? Esa atmósfera. Tenemos que cuidarla, ¿no? Tenemos que cuidarla. Uno de los detalles que nos están pidiendo, entonces vamos a ir haciendo puñetas de lo que es la parte de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible que se tienen en todo el planeta. Entonces, en todas las instituciones educativas del mundo estamos hablando de esos objetivos de desarrollo sostenible. En algún momento, el curso lo único que puede tener como objetivo de desarrollo sostenible es dar una buena educación a los jóvenes que van hacia arriba, que son los que van a estar a cargo del planeta en el futuro. Bueno, entonces, esa parte vamos a ir agregando como en forma de puñetas. ¿Verdad? Entonces, tenemos ahí, tenemos ese sistema que es nuestra atmósfera que tenemos que cuidar. Por características que tiene el planeta, pues hay una capa de ozono que nos protege de que la radiación del sol llegue directamente a nosotros y dificulte lo que es la vida en el planeta. Entonces, pues esa capa de ozono sabemos que se ha estado dañando sostenidamente por contaminación que la vida sobre todo del ser humano, ha ido haciendo, hemos ido haciendo una vida cada vez menos sencilla, cada vez un poquito más complicada, con más necesidades eh, innecesarias, porque lo que se necesita para vivir básicamente es lo que es la comida, lo que es el techo y lo que es el agua, básicamente. Y pues tenemos muchísimo más que eso, y pues todo eso causa mucha contaminación al planeta. Eventualmente, pues, pienso que el planeta siempre ha prevalecido. Hemos visto ahora que ya hay tanta tecnología, vemos muchos programas donde nos explican cómo comenzó la vida y cómo se fue desarrollando. Y pues siempre hay una selección natural, una forma en que el planeta pues llega a defenderse. Yo pienso que de repente este COVID es una forma de defenderse del planeta que llegó, ¿verdad? Porque pues hemos sobrepasado muchos límites en lo que es nuestra vida, en lo que es sí, el desarrollo de la vida del ser humano, ¿verdad? O sea, no, inclusive pasar límites eh, en lo que es toda esa parte eh, de comer animales. Pues hay mucha gente que es vegetariana y que dice yo no como carne de ninguna clase. Eh, Nosotros pues somos vegetarianos y carnívoros en ese sentido, ¿verdad? Y pues el hombre ha sido el peor depredador que tiene el planeta, ¿verdad? Porque eh, hace negocio con las necesidades de los demás, cosa que no existe en ninguna otra especie. Entonces, esa frontera que tenemos nosotros, que nos da la vida, que es nuestra atmósfera, pues tenemos que cuidarla, ¿verdad? Entonces, ahora los sistemas tienen propiedades, ¿verdad? Entonces, tienen ciertas características y los llamamos propiedades. Básicamente, las que nosotros más conocemos son presión, temperatura, volumen y masa. Y básicamente tenemos equipos con los cuales podemos medir todo esto. Y pues eso nos ayuda
a, a ver cuáles propiedades tiene un sistema. Hay equipos para medir presión, hay equipos para medir temperatura, equipos para medir volumen y masa. También equipos para medir masa. Entonces, pues esos nos van a ayudar a encontrar esas propiedades termodinámicas. ¿Verdad? Entonces, y básicamente ellas son propiedades termodinámicas, aunque nunca nos los han dicho. Estamos acostumbrados a oír del peso, que es en realidad la masa, ¿verdad? El volumen, también galones, litros, estañones, barriles, lo que sea. Tenemos medidas para volumen, temperatura, centígrados, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, básicamente, y presiones, ya sean atmósferas, milímetros de mercurio, kilopascales o pascales, que es la unidad que vamos a estar usando nosotros. Pero entonces, esas propiedades básicamente se dividen en dos clases. Unas son intensivas y otras son extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de material. Entonces, si tenemos un material, por ejemplo, esto es un plástico de lo que está hecho este mouse. Entonces, si tomamos un pedacito de plástico y le medimos la densidad, es la misma. Por ejemplo, la densidad es una de las propiedades que son intensivas. Entonces, si tomamos un pedacito de acá o de acá o de la parte de abajo, siempre va a tener la misma densidad, y independientemente de si el pedazo que tomamos es pequeñito o es grande, no va a cambiar la densidad. Pero acuérdense, densidad es una relación entre masa y volumen, que son propiedades que acá vemos, ¿verdad? Que podemos medir fácilmente, que nosotros sabemos cómo medir. Entonces la densidad es una, la presión también. Podemos tomar un poco de aire de la atmósfera y encerrarlo en alguna parte, y pues la presión va a ser la misma. El aire que está encima de esta agua está a la misma presión que está toda la atmósfera que nos rodea. Bueno, entonces, igual la temperatura. También no depende de la cantidad de material. Si yo tomo un poquito de agua del fondo o de acá o de cualquier parte, no depende de la cantidad de material, siempre va a tener la misma temperatura. Entonces, esas son propiedades intensivas, ¿verdad? Y las propiedades extensivas sí dependen de la masa. Básicamente, propiedades extensivas son la masa y el volumen, ¿verdad? Si uno toma la mitad, si yo saco la mitad de esta agua, pues ya voy a tener en el sistema la mitad del agua en masa y en volumen. Perdón, entonces la masa y el volumen básicamente son propiedades extensivas, pero si uno toma una propiedad extensiva y la reporta por unidad de masa, entonces ya ella es intensiva. Por eso la densidad, que es masa por unidad de volumen, es una propiedad intensiva. Ahora, si vemos el volumen por unidad de masa, que es el inverso de la densidad, es el volumen específico, él también es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de material, ¿verdad? Entonces la densidad y el volumen específico son inversos entre sí, ¿verdad? El volumen específico es volumen por unidad de masa, y es el inverso de la densidad. Tiene unidades de metro cúbico por kilogramo o metro cúbico por mol. ¿Por qué? Porque básicamente la masa la medimos en cantidad de material, que son moles, o en kilogramos, o cualquier otra unidad de masa que tengamos. ¿De qué va a depender la unidad de masa que vamos a usar? Bueno, dependiendo de qué equipo tengamos en la planta. Por ejemplo, si tenemos una planta muy vieja, probablemente, o sea, con equipo muy viejo, ya sea aquí o en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier parte del mundo, tal vez no podamos medir la masa en kilogramos, tengamos que medir en libras, ¿verdad?
Si tenemos algo un poquito más moderno, pues ya probablemente ya la masa no la de en kilogramos. Y no es tan fácil de decir, ok, ahora vamos a usar el kilogramo y no se vuelve a usar las libres, ¿verdad? Que es lo que estamos ahora con lo que es el sistema internacional. Porque las plantas no pueden sencillamente botar todas las balanzas y comprar balanzas nuevas para ahora usar kilogramos. Entonces, por eso siempre tenemos pues una mezcla de unidades y básicamente lo que hacen las empresas es por medio de una etiqueta reportar en kilogramos, reportar en litros, reportar en metros cúbicos, que son las unidades del sistema internacional, aunque los equipos que tengan, los tengan eh, eh, de manera que lo que ellos consiguen son unidades de sistemas viejos. Entonces, por eso vemos que todavía seguimos con cuartos de aceite. Sin embargo, ¿qué es el cuarto de aceite? Es un cuarto de un galón. Seguimos con galones. Eh, eh, el galón es una unidad del sistema inglés, ¿verdad? Y 4 cuartos son un galón, pero el galón son 3.785 litros. Entonces uno ve en la etiqueta que se siguen, se reportan en litros, pero lo que estamos usando físicamente es un galón. Entonces, y por bastante tiempo, pues va a continuar eso, ¿verdad? Porque todavía no se ha cambiado el galón para que sean 4 litros exactos. Él sigue siendo el mismo galón americano, ¿verdad? De 3.785 litros. Y son unidades que vamos a tener que aprender a usar. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que la densidad es esa relación de masa por unidad de volumen que hemos estudiado en los cursos, en los cursos de química general que ustedes llevan. Y no sé si en la física también se usa la densidad. Bueno, entonces las unidades son kilogramos por metro cúbico o kilomol por metro cúbico. Nosotros vamos a estar trabajando básicamente en kilogramos por metro cúbico y sí puede ser que usemos kilomol en algún momento, sobre todo cuando estemos con gases un poquito más adelante. Luego, recordar también, esto es un repaso de lo que ustedes ya conocen, la densidad relativa o gravedad específica. Es una relación de densidad de una sustancia y la del agua. ¿Por qué? Porque el agua es la sustancia más común en el planeta, la que más usamos, la que más conocemos, sin ella no podemos vivir. Entonces, al comparar nosotros la densidad de una sustancia con la del agua, podemos en nuestra mente saber si la sustancia es más densa o menos densa que el agua. Entonces, por ejemplo, una piedra, nosotros la tiramos en un lago o en un río o en un cuerpo de agua y sabemos que la piedra se va al fondo. Y cuando le medimos la densidad a la piedra, vemos que ella es más densa que el agua. Cuando hacemos esa relación, nos va a dar mayor que 1, ¿no? Porque la densidad de una piedra o de un metal básicamente es mayor que la del agua. Y entonces, y es el agua a una cierta temperatura que creo que es a 4 grados. Entonces, al agua a 4 grados es líquida. Entonces, comparar eso nos permite con una sustancia que conocemos saber si esa sustancia es más densa o menos densa. Entonces, obviamente, si la sustancia es sólida, sabemos que se va a ir al fondo. Si la sustancia es líquida, depende qué ocurra si la mezclamos con agua. Si ella es soluble en agua, pues se va a disolver, ¿verdad? Y va a resultar una mezcla, una disolución que es un poquito más densa que el agua, porque la sustancia es más densa que el agua. Ahora, si la sustancia es insoluble en agua, si es un sólido, se va al fondo y ahí lo vemos, una piedra no es soluble en agua, ¿verdad? Pero si es un aceite, por ejemplo, al echarlo en agua, él va
a flotar encima del agua porque él es menos denso que el agua. Usualmente los aceites son menos densos que el agua y no son solubles. Bueno, entonces, la densidad relativa básicamente es para que nosotros mentalmente comparemos con el agua, que es una sustancia muy conocida para nosotros. Entonces, densidades relativas o gravedades específicas también hemos, la conocemos también como peso específico. Si es mayor que 1, es una sustancia más densa que el agua. Si es menor que 1, es una sustancia menos densa que el agua. Y muchas veces conocemos densidades, y una vez que conocemos densidad, pues podemos calcular volumen específico, porque el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, por eso es una propiedad con la que vamos a trabajar, porque es muy fácil de medir, ¿verdad? Con equipos relativamente sencillos. Las dos son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de material y siempre se van a dar por unidad de masa o por mol. Nosotros básicamente la unidad de masa que vamos a estar usando es el kilogramo, ¿verdad? Si hay una barra sobre el símbolo, entonces el valor está dado por mol. Entonces voy a cambiar un segundito la cámara. Este es el libro, ¿verdad? El sample que vamos a estar usando. Básicamente, ya les expliqué los libros, ¿verdad? Pueden usar cualquier edición. Entonces, déjenme ver cómo se ve esto acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una propiedad como el volumen específico, déjenme ver cómo se ve. Ajá, ok, sí se ve bien. Y si tenemos volumen, ¿verdad? Este sería lo que usamos para volumen. Sé que él tiene un problemita de nomenclatura con la V, ¿verdad? Porque la V mayúscula es para volumen. La V minúscula, y la escribo así en manuscrito para diferenciarlo, es velocidad, ¿verdad? Y el volumen específico es una letra griega, que es la letra nu, que se escribe básicamente así. Pero las computadoras todavía no hacen diferencia a la hora de imprimirlo. Entonces uno ve, la ve como una V corriente, porque esta curvita no la hace muy bien. Entonces se puede confundir volumen específico, ¿verdad? Se puede confundir con velocidad. Entonces, básicamente, cuando usamos esta, la idea es que ustedes usen esa nomenclatura. Vamos a estar hablando de volumen específico, que básicamente la unidad que nosotros vamos a estar usando cuando pongo el igual con estos corchetes, es que estamos hablando de unidades, va a ser metro cúbico por kilogramo. ¿Ok? Entonces, lo que dice ahí es que si el volumen específico tiene una rayita encima, va a ser, las unidades van a ser metro cúbico por kilomol. ¿Ok? Están por mol. Entonces, cuando una propiedad está por mol, va a tener una rayita encima. Y vamos a estar viendo diferentes propiedades por ahora. Por unidad de masa, por ahora, el volumen específico, si tiene una rayita, se está refiriendo a que está por kilomol, y si no tiene una rayita, es que es por kilogramo. ¿Ok? Entonces, vamos a volver acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir esto de la barra sobre el símbolo. ¿Ok? Propiedades de estado es
que cuando uno tiene una sustancia, ahí les pongo el agua, uno tiene una sustancia, ella va a tener unas propiedades que me van a indicar cuál es el estado. En este caso, probablemente esta agua está a 20, pongámosle un numerito ahí, digamos que está a 21 grados, 22 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, y nosotros sabemos que el agua a 22 grados centígrados es líquida. ¿Y por qué sabemos que es líquida? Porque vivimos a una presión de una atmósfera que es la presión estándar, ¿verdad? Que usamos, una atmósfera son aproximadamente 101.3 kilopascales, ¿verdad? Alrededor de 100 kilopascales. Entonces, a esas condiciones, a esta temperatura y a esa presión, el agua es líquida. La presión la usamos de manera tácita cuando hablamos del agua, así tal como nosotros la conocemos. Usualmente no decimos el agua está a tantos grados centígrados y tal presión, ¿verdad? Porque usualmente esto en los recipientes de los que nosotros estamos acostumbrados a usar están a la presión atmosférica. Entonces no lo describimos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de propiedades de estado, vamos a hablar de las propiedades como presión, temperatura y densidad, que no dependen de cómo se haya alcanzado ese estado. Entonces, puede ser que esta agua haya llegado a este estado porque yo la tuve, por ejemplo, agua con hielo al principio, y pues, de acuerdo con eso, entonces, llegó a esta temperatura porque el hielo se derritió y se enfrió. Entonces, entonces el agua se enfrió un poquito. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? De que es una propiedad de estado, ok, que no depende cómo se haya alcanzado ese estado. Cómo llegó a estar a 22 grados centígrados no importa. La presión, la temperatura y la densidad que tienen no dependen de cómo hicimos para que llegara a ese estado. Ahora, el estado usualmente se define con estas tres propiedades: presión, temperatura y densidad. Nosotros usualmente no vamos a estar hablando de densidad, sino que vamos a estar hablando de volumen específico. Entonces, esta parte vamos a verla hasta aquí, mañana vamos a continuar con ella, porque vamos a pasarnos a hablar de lo que es el estado de la sustancia que hay en un sistema, que es lo que va a darnos el estado de un sistema. Entonces, voy a abrir otra presentación. Ok, están viendo acá donde dice tema 3. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, resulta que nosotros acabamos de mencionar que nuestro sistema es la sustancia que está adentro de algo que la contiene, ¿verdad? Entonces, ese algo es un equipo y las paredes del equipo, independientemente del material que sea ese material, van a ser los límites de nuestro sistema, ¿verdad? Déjame cambiar quitar esta cámara, ¿ok? Esas paredes van a ser los límites y adentro está la sustancia. Entonces, va a ser importantísimo que nosotros conozcamos esa sustancia. Entonces, esas propiedades de las sustancias son las que vamos a empezar a estudiar hoy. Una sustancia pura es la que tiene una composición química homogénea e invariable. ¿Qué quiere decir homogénea? Quiere decir que esta agua, si yo tomo una muestra de acá o del fondo o de este lado, va a tener las mismas propiedades, la misma composición, o sea, es agua por acá, agua por acá, agua por acá. Si esto fuera fresco, de limón, por decir algo,
Entonces, la cantidad de limón que tiene, un poquito que yo saque de acá o que yo saque de acá o de acá, va a ser el mismo. Entonces la composición no varía, está homogénea, o sea, no se valdría que tenga el jugo de limón aquí abajo y arriba agua sin mezclar. Entonces, si tengo una mezcla, ella está bien mezclada y es homogénea, ¿verdad? En el caso de nosotros, siempre vamos a estar trabajando con sustancias puras, entonces no vamos a tener mezclas de sustancias. El único capítulo donde ustedes van a ver mezclas de sustancias, lo van a ver en termodinámica 2, que es cuando, no me acuerdo cuál capítulo es, creo que es el 11, que es de mezclas de gases. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una sustancia pura que tiene una composición química homogénea e invariable. Puede tener más de una fase. O sea, podemos tener agua con vapor de agua porque no esté a una temperatura tan baja como esta, ¿verdad? Sino que ya sabemos, por ejemplo, que si está así como yo la tengo en la botella, si yo la empiezo a calentar, bueno, tendría que ser una botellita de metal, ¿verdad? Para que no se me deshaga el plástico, pero entonces sabemos que a cierta temperatura, si vamos calentando, va a empezar a haber vapor, ¿verdad? Entonces, puede haber más de una fase, líquido, gas, puede haber líquido sólido, puede haber sólido gas, ¿verdad? Líquido sólido, por ejemplo, es aquellas piedras que les dije que podríamos tirar por las piedras que están en el fondo de un río, es un sistema sólido líquido, ¿verdad? Puede ser una solución como la que se hace en laboratorio de química 1, ¿verdad? Que se hace una solución de salmuera hasta que llegue a estar sobresaturada y después le poníamos un cristalito y la sal empezaba a cristalizar, ¿verdad? A separarse porque era una solución sobresaturada. ¿Por qué era sobresaturada? Porque estaba a una temperatura más alta cuando le disolvemos la sal, entonces cuando ella se enfría, tiene otra solubilidad a esa temperatura y el sistema se desestabiliza y empieza a cristalizar la sal. Entonces eso sería un sistema líquido sólido, ¿verdad? Nosotros básicamente vamos a estar estudiando líquido gas, ¿verdad? Porque los sistemas líquidos sólidos forman soluciones. Las soluciones ustedes las estudiaron en química general, ¿verdad? Entonces eran soluciones de agua con sal o de ácido clorhídrico en una cierta concentración, de hidróxido de sodio a una cierta concentración, y esos eran sistemas líquidos sólidos que eventualmente llegaban a ser una solución porque el sólido tiene una cierta solubilidad en el solvente que usamos, usualmente agua. Entonces, no vamos a estar viendo soluciones, sino sustancias puras. Entonces, pues si tenemos agua, pues vamos a poder tener agua y vapor. Para tener agua y vapor en un sistema, tendríamos que tenerlo cerrado, ¿verdad? Entonces, el agua, el vapor no se nos escapa y al no escaparse el vapor, entonces podemos tener un sistema en el cual tenemos agua líquida y vapor a la misma vez, ¿verdad? Entonces, una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento. La misma agua sabemos que tiene hidrógeno y oxígeno, ahora es H2O. Entonces, eso no quita que ya es una sustancia pura. Entonces, lo que sí tiene es que la composición química es uniforme. Siempre es H2O. Y si tuviéramos ácido sulfúrico, siempre va a ser H2SO4. Si tenemos bicarbonato o que lo llamamos corrientemente bicarbonato, nos estamos refiriendo al bicarbonato de sodio, siempre va a tener un átomo, cada molécula, un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 de oxígeno, ¿verdad? Siempre esa composición es uniforme, o sea que no nos cambia la composición química. Igual dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Son
sustancias puras. Entonces, voy a poner en pantalla completa. Vamos a ver. Ok, entonces los estados de agregación de la materia es lo que nosotros hemos conocido toda la vida como estados. ¿Vale? Entonces nos han hablado de estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. También obviamente esto es un repaso de todo lo que ustedes han visto desde la escuela. Entonces lo vamos a ver rápidamente. En el estado sólido tenemos que hay una forma definida. Nosotros no percibimos movimiento, no cambia de forma, ¿verdad? El estado sólido tiene una forma definida, tiene una estructura molecular definida que ustedes la van a estudiar cuando lleven los cursos de materiales. Entonces, las moléculas tienen cierta estructura y tienen esa forma y por eso estamos ante el estado sólido. Sin embargo, si una sustancia está en estado sólido y la calentamos, las moléculas van a empezar a tender a separarse. Bueno, entonces la temperatura hace que cambie el estado de la sustancia. Entonces, a las moléculas irse separando, va a llegar el momento en que empiezan a fluir y tenemos el estado líquido. Bueno, entonces tenemos estado sólido que pasa una sustancia a estado líquido y ya es diferente, ya no tiene su propia forma, sino que va a tener la forma del recipiente que la contiene. Entonces, dependiendo del recipiente, pues así va a ser la forma que tiene. El líquido no tiene forma propia, ¿verdad? Depende del recipiente que la contiene. Y pues ya tiene ya él fluye. No es como el sólido que no fluye, ¿verdad? Él está como rígido. ¿Ok? Si nosotros seguimos calentando el líquido, pues va a llegar el momento en que tenemos vapores. Y los vapores son el estado gaseoso, ¿verdad? ¿Qué característica tiene el gas? Que él ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, si nosotros pudiéramos calentar esto, el vapor que se genera ocuparía todo el volumen, ¿verdad? Ocuparía todo el volumen del recipiente. El agua ocupa solo hasta aquí, pero si tuviéramos vapor, ocuparía todo el volumen. Entonces tendríamos agua y vapor, ¿verdad? En un volumen como este. Y hay un estado más, que es el estado de plasma, que nosotros acá no lo estudiamos. Básicamente es un estado que se encuentra en las estrellas y es un estado en el cual la materia está ionizada, o sea, no tenemos moléculas como las que vimos, ¿verdad? De H2SO4, sino que hay iones, si fuera el ácido sulfúrico, iones hidrógeno, iones azufre, iones oxígeno. Si fuera el bicarbonato, tendríamos iones sodio, iones hidrógeno, iones de carbono, iones de oxígeno. Siempre son partículas cargadas. Siempre ya sea positivo o negativamente. Lo que tenemos son iones libres y obviamente hay mucha interacción electromagnética entre ellos. El estado de plasma es un estado que se alcanza a temperaturas muy altas, no sé, 6.000, 7.000 grados. Y aquí en el planeta todavía no tenemos tecnología ni materiales que aguanten esas temperaturas. Usualmente, creo que en este momento de la tecnología hay materiales que pueden aguantar 700, 800 grados. Y una de las cosas que les quiero contar es que la investigación que hace la ingeniería mecánica, los ingenieros mecánicos para encontrar materiales mejores, es lo que ha hecho que se vaya avanzando en tener cada vez mejores materiales
que aguanten mayores temperaturas, que tengan ciertas características electromagnéticas que puedan ir mejorando la tecnología. Un ejemplo de esto, en lo que es esta parte de lo que es el estado sólido, son los discos duros de las computadoras. Cuando yo empecé a usar computadoras, no habían discos duros. Entonces solo habían disquetes suaves y las memorias de las computadoras eran muy pequeñitas, eran de 64K. Entonces los programas estaban en disco y los discos había que metérselos a la computadora. Eso cuando ya empezaron a haber computadoras de escritorio. Bueno, porque antes de eso me acuerdo haber usado un sistemita de cómputo que lo que tenía eran cassettes con cinta, pequeñitos, muy pequeños, en los que uno podía programar, así como ustedes aprenden a programar en principios de informática. Entonces uno programaba y los programas los guardaba en esa cintita y cada vez que ocupaba el programa lo ponía en alguna parte del sistema, era un sistemita pequeñito, así como una maletita pequeña, y lo ponía uno ahí, leía el programa, lo usaba, e inclusive imprimía media hojita, y entonces ese fue el primer avance tecnológico que yo vi, ¿verdad? Luego empezamos a usar las computadoras, y ya entraron las electrónicas y todo eso, pero les quiero contar que no habían discos duros. Y cuando entraron los primeros discos duros eran de 10 megas. Y me acuerdo que en la oficina solo el jefe podía usar el disco duro, porque en cuestión de un día se llenaba el disco duro, ¿verdad? Entonces uno tenía que trabajar con disquetes, guardar toda la información en disquetes, cargar los programas en disquetes, y pues vimos pasar de 10 megas a 20 megas, y cada cambio eran cambios que se veían así cada 2, 3 meses, 4 meses. El cambio era grande, las computadoras había que cambiarlas porque los discos cambiaban de tamaño, y obviamente pues ya cambiaron los disquetes, primero eran suaves, luego eran un poquito más duros, luego empezaron a haber discos duros de 1,5 millones de megas, ¿verdad? De 1.5, sí, 1,5 millones de megas, y luego de 2 millones, de 3 millones, hasta llegar a los gigas, ¿verdad? Entonces los discos de 1 giga, de 2 gigas, y pues ahora pues ya sabemos que estamos con teras y todo, pero todo eso ha sido gracias a que se han conseguido materiales con ciertas características, con investigaciones que se han hecho, y mucho de parte de lo que es la ingeniería mecánica. Entonces, pues ese estado sólido, nosotros básicamente aquí no lo estudiamos, vamos a estar estudiando estado líquido y estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, siempre el ejemplo que usamos es el agua, porque el agua es la sustancia que nosotros conocemos más, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a estar hablando de estado sólido, líquido, gaseoso, sino que vamos a hablar de fase sólida, fase líquida o fase gaseosa, ¿verdad? O una combinación de ellas. Entonces, básicamente lo que diferencia una fase de otra es ese espaciamiento molecular. Ajá, estaba viendo la hora. Entonces, la fase sólida siguen patrones, que se repiten en distancias muy pequeñas, fuerzas de atracción pequeñas, ¿verdad? Y entonces, la distancia es muy cercana, y hay fuerzas de repulsión. Sin embargo, aunque nosotros vemos que un sólido no se mueve, que tiene forma definida, si entráramos a nivel molecular, obviamente pues siempre hay átomos, y los átomos pues tienen su distancia entre el núcleo y los electrones, y siempre hay espacios vacíos a nivel molecular, ¿verdad? A nivel atómico. En el sólido están fijos la forma, las distancias moleculares, ¿verdad? Pero cuando se aumenta la temperatura ocurre ese cambio que se llama fusión, ¿verdad? Donde se pasa de estado sólido a estado líquido. Y ya hablamos de eso un poquito, ¿verdad?
Cuando tenemos el estado líquido, si seguimos calentando, el calentamiento es calor que se pasa, es una forma de energía, ¿verdad? Que se pasa a la sustancia que está ahí adentro de nuestro sistema, que absorbe esa energía, y al ir aumentando la energía, las moléculas empiezan a separarse y llega el momento en que ocurre la vaporización. Entonces es donde empezamos a ver que sale el vapor y pues se pierde en la atmósfera, porque si lo hacemos, por ejemplo, en esto, que es un líquido, pues obviamente se va a perder ese vapor en la atmósfera. Bueno, entonces, cuando no se contiene la sustancia, simplemente el gas se va a dispersar en el aire. Ahora, los líquidos siempre tienen en lo que se llama el espejo, ¿verdad? A donde está el nivel de líquido, un cierto volumen de moléculas gaseosas, ¿verdad? Siempre hay un equilibrio líquido-vapor a nivel bien pequeñito, digamos molecular, bien cerca de la superficie, lo que es el espejo de ese líquido. Ahora, si hay aquí adentro, tenemos aire quieto. Si esto fuera un lago y el espejo de agua está al aire, entonces el aire se lleva, ¿verdad?, esas moléculas de vapor que, aunque no estoy viendo, están ahí encima de la superficie del líquido. Entonces ese aire pasa, no está quieto y se lleva las moléculas y ocurre lo que llamamos evaporación. Entonces la evaporación ocurre a cualquier temperatura. Llamamos vaporización cuando ya calentamos y llegamos a esa temperatura a la cual la sustancia está hirviendo y las moléculas salen a gran velocidad, aunque no haya, aire, está pasando de sólido a líquido, de líquido a vapor. Ok, entonces vaporización es cuando llegamos a la temperatura de ebullición, ¿verdad? Y luego, pues, cuando tenemos estado gaseoso, pues lo podemos seguir calentando y podríamos llegar a tener el gas, todo ese líquido en estado gaseoso dentro de un recipiente, si lo tenemos contenido, ¿verdad? Entonces, ese gas puede seguirse calentando y podría eventualmente llegar a ese estado de plasma, ¿verdad? Nosotros no estudiamos ese estado, llegamos hasta líquido vapor, ¿verdad? Obviamente las distancias intermoleculares siempre son mayores en el estado líquido que en el estado sólido. En el caso del agua, es una sustancia rara. Ella se comporta diferente de todas las demás, ¿verdad? Y una característica que tienen es que el estado sólido tiene distancias intermoleculares mayores que en el estado líquido. Y eso hace que el sólido del agua es menos denso que su líquido. Para cualquier otra sustancia es al revés. Siempre el sólido de una sustancia es más denso que su líquido y se va al fondo, si están coexistiendo, ¿no? En el caso del agua, no. El agua tiene su sólido menos denso y flota encima. Entonces, por eso es que el hielo, uno lo ve que flota. Bueno, uno se hace un traguito o un fresquito y le echa hielo, el hielo flota. Y eso ha ayudado a que se mantenga un balance en lo que es la atmósfera del planeta, ¿verdad? Porque hay partes con hielo, hay partes calientes y hay un flujo, digamos, de masa entre las partes frías y las partes calientes que hacen que el planeta no se mantenga tan frío o no se mantenga tan caliente, porque hay un balance ahí al haber eso. Eso es parte del balance que estamos perdiendo, parte del cambio climático que estamos teniendo, ¿verdad? Que los polos se están derritiendo más de la cuenta, ¿verdad? Y entonces tenemos que se está perdiendo ese balance y hay un calentamiento global
A pesar de que siempre han habido temperaturas extremas en ciertos momentos de la historia del planeta, cuando llegamos a temperaturas extremas ahora son más altas que antes. Y ese aumento de temperatura para nosotros, que somos seres un poquito más evolucionados, lo podemos soportar, pero hay especies pequeñas que no soportan ese cambio climático, ¿verdad? Que simplemente mueren, se pierden especies. Entonces, volvemos en un ratito, comenzamos a las 10 de nuevo y descansamos 10 minutitos.